Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy traemos nuevamente el estudio semanal, la Parashá Vayehi, que tiene el título en español Y vivió. Esta Parashá es la Parashá, amados hermanos, número 12, que la tenemos en el libro de Génesis 47, desde el capítulo 28 hasta el 50-26. Y también tenemos la Haftará, que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, verso 12.
Antes de nada vamos a recitar el Shema para todos aquellos que quieran unirse, pues vamos a dar gracias al Eterno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te ordeno hoy las guardarás diligentemente en tu corazón. Y se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, al anochecer y al amanecer. Y las tendrás como señal entre tus manos, frontal entre tus ojos, y las escribirás en las puertas y jambas de tus casas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Amén. Ve amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio para ir ubicándonos de la parashá semanal, la parashá que tuvimos, la parashá de la semana anterior, que fue Vayishalach, donde Yosef se muestra a sus hermanos y les perdona por haber rechazado y ser vendido a los egipcios. Yosef quita sus vestiduras, se muestra a ellos como yo soy Yosef, vuestro hermano, hablándoles en hebreo. Todos ellos se quedaron atónitos, no sabían lo que hacer, porque no sabían ni qué hacer ni cómo responder. Estaban todos descolocados realmente. Después de esto, Yosef manda por su padre Jacob a la tierra de Canaán, donde él estaba esperando alimentos por la hambruna, la cual sabemos y recordamos que sucedió en toda la tierra de Mizraim y también en toda la tierra de Canaán también. Y Judá, cuando llega frente a la presencia de su padre Jacob, le cuenta todas las cosas acontecidas, pero Jacob no les cree al principio porque también se queda sorprendido, se queda atónito. Pues ya le habían mentido varias veces, como sabemos, y su corazón estaba muy dañado. Pero cuando Jacob vio todos los carros egipcios enviados por Yosef, llenos de comida, su espíritu, dice la escritura, que revivió, y se levantó marchando a ver a su hijo Yosef, que ahora vivía, haciendo ya más de 20 años después de su supuesta muerte. Jacob hace sacrificios al Eterno y por la noche le contesta favorablemente para que marchara a la tierra de Egipto, que no tuviera miedo, y le confirma que levantaría una gran nación de los lomos de Yosef y que él cerraría sus ojos antes de morir. Ahora sí, ya vamos directamente a la parashá para ver qué sucede en estos capítulos de la Torá, la instrucción divina, con Jacob y con su familia después que este anciano ya había alcanzado sus 147 años, los cuales fueron sus años de peregrinación, como bien dijo delante de Faraón en la parashá anterior. Y vámonos ya a la escritura, al verso 28 hasta el 31, el cual vamos a leer. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, pues fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Y cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, pon ahora tu mano bajo mi muslo, y ahora conmigo haz misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en esta tierra de Egipto, que cuando descanse con mis padres me lleves de Egipto y me entierres en el sepulcro de ellos. Y respondió: yo haré según tu palabra. Y él dijo: júramelo. Y Joseph le juró. Entonces Israel se postró a la cabecera de la cama. Vemos como en la escritura nos lleva directamente a Jacob a describir los años que vivió en la tierra de Egipto, que fueron unos 17 años, llegando a la edad de los 130, donde el Eterno los apartó en la tierra de Goshen, viviendo Jacob un total de 147 años en esta tierra. Goshen era una tierra donde podía trabajar en su oficio, en el pastoreo, donde el ganado era algo abominable para los egipcios, no solamente por los animales, sino también porque los hebreos comían
sus deidades, y una de ellas era el Cordero. Pero Elohim fue tan bueno con su pueblo que le dio un lugar apartado de toda la idolatría y las costumbres paganas egipcias. ¿Para qué? Para no asimilarse. Donde ellos podían vivir tranquilamente cerca de un vergel, el delta del Nilo, donde está una plenitud de agua, de verde, de todo árbol frondoso. Era una zona de pastoreo y alimentación de rebaños, los cuales los hijos de Jacob cuidaban. Ellos, apartados de las tradiciones y de la mundanalidad de esta tierra idólatra que les podía llevar a la contaminación. Egipto en aquel tiempo era la civilización más avanzada con culto a muchos dioses. Ellos mismos, los faraones, creían que eran mitad dios. Ellos creían que eran dioses, los mismos faraones. Mitad hombre, exaltándose por las demás razas de este planeta, siendo venerado como dioses, pero ellos mismos se postraban a dioses hechos de barro, de oro y plata, algo que no tiene mucho sentido para nosotros, pero ya lo practicaban desde tiempos ancestrales. Cada vez que hacían un ídolo, mezclaban sangre de animales en el barro para darle vida. Esto ya lo comenté en unas de mis estudios anteriores. Esto es una de las copias que Satanás mezcló dentro del paganismo idolátrico en el Medio Oriente. O sea, cada vez que hacían un ídolo, y si era de un animal, cogían sangre del animal, la mezclaban con el barro y así para ellos le daban vida. Al crear sus ídolos poniendo sangre en sus esculturas y falsos dioses, esto viene originado, como he dicho anteriormente, del Gan Edén, cuando Elohim creó al hombre e insufló Nefesh, le dio un alma y le hizo un alma de vida. Puso los atributos dentro de un cuerpo dentro de un cuerpo que era polvo, un cuerpo que estaba totalmente sin vida. Esto es sencillamente lo que hicieron estos idólatras y todos los que creaban los ídolos. Era, como se suele decir, una copia barata, como podríamos decir en nuestros días, la copia china, donde se quería dar vida a una figura de barro y además de esto, postrarse ante ella cayendo en idolatría, como bien sabemos que esto todo fue generado e inducido por Satanás. Solamente Elohim tenía el poder de dar la vida y de quitarla. Esto que sucedió en el huerto del Edén lo podemos encontrar, todos ustedes lo pueden leer, en el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 7, donde dice así: Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En hebreo, Nefesh Hayah. Cuando el Eterno sopló en la nariz de Adán, Harishon, el primer Adán, insufló la vida, la sangre de Elohim, según lo hemos estudiado cuando separamos lo que quiere decir Adán, pero no quiero entretenerme en esto. Así que cuando el primer hombre fue formado, tuvo que recibir este aliento de vida, lo que insufló en la nariz el Padre Celestial, dio la vida, empezó a moverse y a correr por las venas y por el corazón a este ser de polvo que estaba en el suelo y que era sencillamente polvo. Este fue el momento que el Eterno nos dio sus atributos, conectando lo celestial con lo terrenal, haciendo al ser humano la corona de la creación en el huerto del Edén, queriendo crear una nación de reyes y sacerdotes dedicados a él por amor. Llegando a los últimos momentos ya de vida de Jacob, hace llamar a su hijo Joseph, pidiéndole que tuviera misericordia y fidelidad, jurar que de ninguna manera fueran dejados en la tierra de Egipto sus huesos. Jacob
le pide que ponga su mano bajo el muslo para que jure que esto iba a ser así y que quería ser enterrado en el sepulcro de sus padres. Quiero hacer una referencia a esto porque los sabios de Israel, cuando utilizan esta palabra muslo, que está mal traducido en las Biblias cristianas, se refiere al miembro viril donde se hacía el Brit Milá. Así que Jacob aprendió muy bien de cómo jurar por el pacto de la circuncisión, como hizo su abuelo Abraham con su siervo Eleazar, que recordamos cuando Abraham envió a Eleazar a buscar esposa para Isaac y hizo exactamente lo mismo. Así que Joseph también lo hizo, respetando la voluntad de su padre antes de partir. Vamos a continuar con la escritura 47, desde el verso 29 hasta el 31. Cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, pon ahora tu mano bajo mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, que cuando descanse con mis padres me lleves de Egipto y me entierres en el sepulcro de ellos. Recordamos que Abraham compró un terreno y allí se llamaba Kiriat Arba. Y respondió: yo haré según tu palabra. Y él dijo: júramelo. Y le juró. Entonces Israel se postró a la cabecera de la cama. Anteriormente, Jacob recuerda las promesas del Eterno sobre su vida y cómo se le apareció en Betel, recordándole que iba a ser muy fructífero, a donde su descendencia, la tierra de Canaán, se le daría. Vamos a verlo también. Y dice así: y dijo Jacob a Joseph: el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré fructificar, te multiplicaré. Te pondré por congregación de pueblos a tu descendencia, después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. Pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo a Egipto, serán míos. Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. En cambio, la descendencia que habrás engendrado después de ellos serán todos tuyos. Y en el nombre de sus hermanos recibirán su verdad. Ahora vamos a ver por qué Jacob dice esto y quiere hacer esto, siendo el abuelo de Efraín y Manasés. O sea, estos, tanto Efraín y Manasés, no eran hijos directos, eran nietos de Jacob. La cuestión es por qué Jacob quiere alterar el orden natural de la primogenitura de Rubén y de Simeón. Vamos a ver el por qué y qué dice la escritura sobre esto en el libro de Bereshit, capítulo 35, 21 y 22. Y dice así: primeramente, y partió Israel y plantó su tienda más allá de la torre del Eder, mientras Israel habitaba en tierra. Aconteció que Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina esposa de su padre, e Israel se enteró. Rubén comete incesto, y tiene relaciones sexuales con Bila, la concubina esposa de su padre, quien era la sierva de la difunta Rachel, la amada. Esta acción de deshonra el lecho de su padre, esto es sumamente grave contra sus medios hermanos, contra Bila, la esposa de Jacob y concubina, aunque había complicidad en ella en esto. Y ahora voy a explicar por qué. Pues si ella hubiera querido, hubiera gritado, pero en ningún momento lo hizo y no fue ninguna violación. Además, tenemos que entender que este pecado es abominación contra Elohim, tal y como está escrito en el libro de Levítico 18, 6 y 7. Y dice así:
Ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez, yo, Adonai. No descubrirás la desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. Por todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas, caret, de su pueblo, muertos, apedreados. También en el Brit Hadashah tenemos una escritura donde nos vamos a apoyar sobre esto para que leamos y no creamos que está solamente en el Antiguo Pacto. Hebreos 13:4 nos dice así: sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Elohim. Esto es para lo que dicen que la Torá ya pasó, y que además que no hay que guardarla. Este hecho deshonra la desnudez de Jacob, manchando algo sagrado sin el debido respeto, o aplicarlo a usos profanos, violar, deshonrar, quebrantar, mancillar. Este hecho fue la falta de respeto a Jacob, el cual llevó a perder la primogenitura a Rubén y quedando marcado por toda la vida como un adúltero, como hace Jacob en su última profecía de Génesis 49:3. Mira lo que dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y mi primicia de vigor, principal en dignidad, principal en poderío, incontrolable como las aguas. No serás el principal, pero subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. Mi tálamo escaló. Tenemos que entender que si esto hubiera sucedido en los tiempos de Moshe, una vez que fue dada la Torá, hubiera sido apedreado hasta la muerte, cortado de su pueblo, tanto físico como espiritualmente. Esto, pues, el verso 29 del Levítico 18 lo deja muy claro, dicho por la boca de Adonai: estas personas serán cortadas de entre su pueblo, caret. Vamos a ver ahora qué pasó con Simeón, el segundo personaje de este entramado. Y además vamos a ver cuál fue su pecado para perder la primogenitura, igual que sucedió con su hermano Rubén. Nos vamos a Bereshit 34:25 y leemos: Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Simeón y Leví tomaron la venganza de su hermana Dina, la cual fue violada realmente. Una vez que la situación estaba medio arreglada, Jacob siempre trató de buscar la paz para que esto se arreglara y no hubiera ningún tipo más de conflicto, obligando a todos los hombres de Siquem a circuncidarse para tomar a Dina por esposa y hacer pacto con ellos. Debemos recordar que fue el príncipe de Siquem que violó a Dina y luego quería casarse con ella. Jacob les impuso, para entrar en pacto con ellos, de hacer un Brit Milá para poder ser un pueblo, para que ellos aceptaran al Dios de Israel, para solucionar este agravio de una forma pacífica. Pero Simeón y Leví se tomaron la justicia por su mano, matando a todos los varones de la ciudad. Una vez que estaban curando las heridas de la circuncisión, derramando la sangre del príncipe del Siquem y todos los demás hombres. Debido a este hecho, Simeón también perdió su primogenitura y le correspondía. Así le rechaza a su padre Jacob antes de morir en Bereshit 49:3. Mira lo que dice: En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su asamblea,
pues en su furia asesinaron varones, y en su temeridad desjarretaron bueyes. Maldita sea su cólera que fue fiera, y su furor que fue cruel. Los dividiré entre Jacob y haré que se dispersen en Israel. Ahora sí, ya tenemos el concepto y entendemos por qué quiere Jacob cambiar esta primogenitura que estaba corrupta y tanto Rubén como Simeón las habían perdido. Vamos a ver qué nos dice el verso 5 sobre la primogenitura de Efraín y Manasés. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a esta tierra, míos son Efraín y Manasés. Serán míos como lo son Rubén y Simeón. Si observamos de una forma profética este hecho, el nacimiento de Efraín y Manasés, nacidos de una mujer pagana, la esposa de Joseph, que era sacerdotisa de los dioses paganos, esto representa a los hijos espirituales nacidos a Yeshua dentro de los gentiles durante los 2000 años del tiempo de la venida del Mesías, desde su resurrección hasta ahora siendo hijos de una madre no israelita. La adopción de Efraín y Manasés nos representan a nosotros, a los que en otro tiempo no éramos pueblo, pero por el sacrificio de Yeshua HaMashiach somos injertados por misericordia y gracia dentro del pueblo de Israel con los mismos derechos del primogénito. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver la herencia o los derechos del primogénito. Vamos a ver en esta diapositiva que tenemos aquí delante la herencia del primogénito, la importancia y qué le correspondían al primogénito. Hay tres cosas que se dan al primogénito, esencialmente, y son las más importantes. Primeramente tenemos la doble porción de la herencia dada a Joseph en este caso. Segundo, el sacerdocio, el cual le fue dado a la tribu de Leví. Y tercero, el derecho de gobernar, que le fue dado a la tribu de Yehudá, como vamos a leer más adelante. Nos vamos a Génesis 48, 6 y vamos a leer hasta el verso 8. Pero los hijos que has engendrado, aquí está hablando Jacob, a Joseph, serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en soledad. En cuanto a mí, que vine de Padán, Rachel se me murió en tierra de Canaán, en el camino cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efratá. Y le puse allí en el camino a Efratá, esto es Bethlehem. Cuando Israel vio a los hijos de Joseph, dijo: ¿quiénes son estos? Los demás hijos de Joseph tendrían que estar dentro de una de las dos tribus de sus hermanos mayores, Efraín y Manasés. En el verso 8 pregunta: ¿quiénes son estos? Jacob, a sus 137 años, estaba casi ciego y no veía ya, tenía muy poca vista. Esos años le habían hecho perder agudeza visual. También puede ser que Jacob no se fiara y que antes de bendecir a los hijos de Joseph, quería asegurarse y no ser engañado. Podría ser que él recordaba a ese Jacob, a ese usurpador o engañador en aquel momento. Por eso le preguntó a Joseph: ¿quiénes son estos a que me traes delante? Bien.
Debemos recordar que Jacob engañó a su hermano Esaú disfrazándose de él mismo. Así que esto quería estar totalmente seguro que estos dos jóvenes que traían delante de él eran los hijos de Joseph, para que nadie le engañara. Esta es mi opinión. A quien iba a dar estas bendiciones y no quería dárselas a cualquiera. Tenemos que entender también lo que cada uno ha vivido en su juventud y las experiencias de la vida donde hemos sido marcados. También Israel había escogido para estos tiempos proféticos, cuando hablo de Israel, aquí estoy hablando de Jacob, de alguna forma profética. Esto debe ser así en estos últimos tiempos, donde preguntarán, ¿quién son estos que vienen? En los últimos tiempos, Israel, la terrenal, hará la misma pregunta nuevamente. ¿Quién son estos y de dónde han venido cuando hagan aliyá? De todas las naciones vendrán, de la tierra vendrán personas para unirse al pueblo de Israel. Estas personas son los Ben Yosef, los hijos de Yosef, discípulos de su majestad Yeshua HaMashiach. La palabra hijo significa también seguidor o discípulo. Esto lo tenemos en Juan 21:5. En los últimos tiempos, Yeshua se va acercando a Israel con sus hijos que han nacido de nuevo entre el pueblo gentil. Además que vendrán de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para unirse totalmente al pueblo de Israel, para confirmar la promesa que le fue dada a Abraham Avinu de ser una gran nación. La misión de nuestro Mesías Redentor, Yeshua HaMashiach, es doble. Tiene 2 puntos. Primeramente, es el de restaurar las 12 tribus de Israel y llevar la salvación del Eterno a todas las naciones de la tierra. Y segundo, Yeshua tendrá que restaurar a las 12 tribus si es el verdadero Mesías. ¿Dónde está la mayoría de las 12 tribus? Esa es la pregunta del $1.000.000. Pues la respuesta la sabemos: entre los gentiles. ¿Quiénes son los descendientes de la casa de Efraín? Los gentiles. Este es el trabajo doble que tiene el Mesías por los 2000 últimos años, tal como está escrito en el libro de Matillahu, capítulo 15, verso 24. Y Yeshua respondió, vamos a ver. Dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguimos con Jacob. Vamos a ver esto que tiene aquí delante a sus nietos, y aunque Jacob estaba en sus últimos momentos de vida y sus ojos físicos estaban casi apagados, pero sus ojos espirituales estaban muy activos. Israel levantó sus ojos espirituales y vio a Efraín y a Manashe, pero en relación con la revelación del Mesías que había de venir. Se les abrían los ojos proféticos para ver a sus hijos nacidos por Yeshua HaMashiach entre los gentiles. También nos dice esto el libro del profeta Isaías, capítulo 49, 18, con estas palabras. Dice así, levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti. Continuamos con el verso 9 hasta el 11 y vamos a ir dilucidando un poco más qué está sucediendo aquí. Entonces tenemos la respuesta de Joseph cuando le dice, ¿quiénes son estos que me traes delante de mí? Joseph responde a su padre con esto. Son mis hijos los que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban pesados a causa de su vejez, y casi no podía ver. Así pues, los hizo acercarse, y los besó, y los abrazó. Y dijo Israel a Joseph, no contaba con
ver tu rostro. Y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Verso 12 al 14. Entonces Joseph se los retiró de las rodillas y se postró con su rostro a tierra. Después tomó a Joseph a ambos, a Efraín a la diestra, lo puso a la izquierda de Israel, y a Manashe con su izquierda lo puso a la derecha de Israel, y se los acercó. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manashe, cruzando adrede los brazos, aunque Manashe era el primogénito. En el verso 9, Jacob dice a su hijo Joseph: acércalos a mí, te ruego. Esto indica el gran crecimiento de la fe en el Mesías Ben David y en el acercamiento de los Goyim, de los gentiles saliendo del paganismo cristiano, aceptando la bendita Torá, la cual es para vida, iniciada por su majestad Yeshua HaMashiach como el mediador entre Elohim y los hombres. Fíjate lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora ha obtenido un ministerio superior, por tanto, también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. También dice esto el verso 9: acércalos a mí, para que yo los bendiga. Hay una bendición muy grande para los Bnei Yeshua, para los hijos de Yeshua, por haber dejado su paganismo e idolatría, y convirtiendo su vida en el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Santo, por la misericordia y gracia del Padre. Según aprendo día a día, la luz del Eterno me muestra que estas dos tribus, tanto Manashe como Efraín, gira toda la historia de la salvación, no solamente alrededor del pueblo judío, sino también alrededor de los descendientes de Efraín, que fueron totalmente asimilados entre los gentiles después de la invasión asiria en el año 722 de la era común antes del Mesías. Efraín es la tribu más importante de las 10 tribus que constituyeron el reino del norte, la casa de Israel. Por eso Efraín representa el resto de las 10 tribus. En los últimos tiempos, Efraín será reunido por Yehudá para ser un solo pueblo bajo el gobierno de su majestad Yeshua HaMashiach, según nos dice la Escritura. Y la reescritura es irrevocable. Lo leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 15 al 28, que lo leo para ustedes. Y vino a mí palabra del Eterno diciendo: y tú, hijo del hombre, toma una vara y escribe en ella, para Yehudá y para los Bnei Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para Joseph, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Juntarás la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en su mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo: ¿no nos explicarás qué quiere decir con esto? Diles: así dice el Eterno Adonai, he aquí tomaré la vara de Joseph que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con la vara de Yehudá. Y las haré con una sola vara, y serán una en mi mano. Y las naciones sabrán que yo, el Eterno, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Bien, esta profecía es inevitable. Las dos casas se unirán bajo un mismo cayado, bajo una misma vara. En la parábola del hijo pródigo lo podemos ver. Vemos este hecho como el hijo menor se aparta de la voluntad del padre. ¿Cómo?
recordamos esa parábola, gastando toda su herencia. ¿En qué? En inmundicias, en bebidas, en fiestas y en muchas cosas más que no nos podemos imaginar, pero que sucedieron. Pero cuando vuelve a su padre, el padre lo recibe y le besa. ¿Qué hace además este padre? El padre le da vestiduras limpias, de lino fino, le pone un anillo de oro y matan el becerro gordo como gozo y alegría por haber vuelto a la casa de Abba. Esto señala a Efraín en los tiempos finales. El hijo menor se reconcilia con el padre. Es el padre, Abba, que sale a hablar con el hijo mayor. No hay que someterse a las doctrinas antimesiánicas para ser aceptados dentro de Israel. Tengamos esto claro, no debemos hacer ningún tipo de conversión al judaísmo. El Padre Celestial, el Elohim de Israel, esto es lo que está escrito. Yeshua, bajo su mano de poder, reconciliará con Abba a todos los que le acepten y pronuncien su nombre, Yeshua HaMashiach. No el Jesús pagano, greco, romano del mundo cristiano católico. Cuidado con la fama y además el reconocimiento de hombres, porque hoy se están levantando muchos falsos maestros. Muchos que dicen ser eruditos, que no han pasado ni tan siquiera, ni han nacido dentro de la fe, ni en el conocimiento de Elohim, y con 4 o 5 años de conversión ya se hacen académicos, eruditos, dices que son maestros, apóstoles, pastores. ¿Y para qué? Todo para ser reconocidos por los hombres. Estas personas han llegado a ser sepulcros blanqueados religiosos, que tarde o temprano caerán porque son piedra de tropiezo. Además, ellos son sepulcros que están huecos y vacíos. Así que, ¿cómo vamos a dejar a Yeshua para ser aceptado por los hombres y las religiones huecas y vacías? La gloria de los hombres es vanidad de vanidades. Todo es muy bonito por fuera, muy colorido, con una orquesta perfecta, con un predicador bien trajeado, con todo lo que tú quieras cuando te elogian o te pasan la mano por la espalda. Así está escrito en 1 de Juan 2:23. Recuerda esto: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y también nuestro Adón Yeshua dice esto en el libro de Matillahu, capítulo 10, 32 y 33, con estas palabras: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y también 1 de Juan, capítulo 4, 15, dice esto: todo el que confiese que Yeshua es el Ben Elohim, Elohim permanece en él y él en Elohim. Amados creyentes, estos son puntos magistrales de la fe en Yeshua HaMashiach. No te dejes llevar por las modas o por los falsos nombres ideados por el cristianismo. Si hoy el Eterno te ha revelado el verdadero nombre del Salvador del mundo, el cual es Yeshua HaMashiach, no puedes dejar de confesarlo. En el nombre de Yeshua está la salvación y la vida eterna, la verdadera Emuná Shelema. Nunca olvides esto, amado creyente. Vamos a seguir con la escritura. Y cuando Jacob ya tiene a sus nietos delante con Joseph, nos vamos al verso 14, cuando está a punto de bendecirlos. Y dice así el verso 14: pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manashe, cruzando adrede sus manos, aunque Manashe
era el primogénito. O sea que, ¿qué hizo Jacob? Cruzó las manos, porque la mano derecha siempre se pone al primogénito, pero cruzó sus manos. Así que él lo hizo adrede, invirtiendo la bendición del menor al mayor. Los brazos cruzados forman la letra X, que es la letra Tav, en el alfabeto hebreo arcaico. Recordemos lo que dijo Yeshua en Matillahu 10, 32, 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es algo que tenemos que entender. El hecho de lo que hizo Jacob, el cruzar las manos, es la señal del sello o pacto. Cuando así que lo hubo entre Israel y los hijos de Joseph, fue una de las señales del Mesías que ha terminado en la obra del Eterno con la X, la Tav. El Mesías Yeshua es la razón por la que los hijos nacidos en el mundo gentil pueden volver a casa y ser bendecidos por Israel. Igualmente que Jacob hace con sus nietos Efraín y Manasés. Yeshua es el Aleph Tav, que nunca se nos olvide. Esto lo tenemos en el libro de Revelación, capítulo 22-13. El sacrificio de nuestro Adón Yeshua fue en un madero, según yo creo, en forma de X. Y esto marca y define la reconciliación con el mundo. Ese sello, ese pacto que el Mesías proclamó y donde falleció. De esta manera podemos ver que entre el padre y los hijos de Joseph está la muerte del Mesías, el lugar de reconciliación. Ese es el lugar de bendición para el mundo. Ese es el lugar de la reconciliación entre los Bené Israel y el Todopoderoso, bendito sea su glorioso nombre. Ese es el lugar de reconciliación entre el hombre y Dios, tal y como lo dice Rabbi Shaul en el libro de Efesios, capítulo 2, 16, 18, que nos da la escritura siguiente. Y para reconciliar con Elohim a los dos en un cuerpo por medio del madero, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció: Shalom a vosotros que estabais lejos, y Shalom a los que están cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y entonces bendijo a Joseph diciendo: Elohim, en cuya presencia, estamos en el verso, ya en 48, 15 y 16, que voy a leer para ustedes, para que no nos perdamos. Y bendijo a Joseph primeramente, diciendo: Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac y Elohim, que me ha pastoreado desde que existió hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Esta bendición, junto con la adoración sobre el bastón, son las únicas cosas que fueron destacadas de la vida de Jacob. En Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, ¿qué fue tan especial esta bendición? ¿Qué tenía de especial? Vamos a ver durante unos segundos la vida de Jacob. Durante 37 años tuvo una lucha muy fuerte de su vida que pasó, que fue fuera de la tierra de la promesa, que estuvo con su suegro Labán. Allí nacieron todos sus hijos menos uno. Jacob tuvo muchos peligros en su vida y de todos estos peligros fue guardado y en medio de sus luchas fue bendecido. Y de todos estos peligros, el Eterno lo guardó. El Eterno fue el que ahora se transmitió a los hijos adoptados, Efraín y Manasés.
Aunque habían nacido en Egipto por una mujer pagana, aunque se críe en un ambiente pagano de idolatría, de magia, brujería y hechicería, aunque ellos sean expuestos a las presiones de sus amigos no israelitas, los van a guardar para no perder su identidad hebrea. Vamos ahora ya con el verso 17 hasta el 20 y vamos a ver la bendición, cómo Jacob entra ya en la bendición de sus nietos. Pero Joseph, viendo que su padre, vamos al verso 17 al 20, pero Joseph, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó. Fíjate, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Mientras decía a su padre, así no, padre mío, porque ese es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Y aquel día los bendijo, diciendo, por ti bendecirá Israel diciendo, Elohim te haga como a Efraín y como a Manasés, y coloca a Efraín delante de Manasés. Como he explicado en otros de mis estudios, el orden profético diseñado por el Eterno no puede ser cambiado. Por mucho que el ser humano intente meter mano dentro de la escritura o la profecía y tergiversar la voluntad divina. Es algo totalmente imposible, amados. Para el ser humano lo que está decretado en los cielos por el Padre no se puede cambiar. Eso es algo que debemos asimilar y entender el orden profético que tiene prioridad sobre el orden natural. Joseph no le gustó cuando Israel cruzó sus manos, no entendía qué estaba haciendo su padre y que creía ya que por su edad o porque no sabía lo que estaba haciendo. Así que Israel cruzó sus manos bendiciendo a Efraín con la mano derecha, que es la bendición del primogénito que pertenece a Manasés. Y Jacob le rectifica con la preferencia profética sobre lo natural. Esto también nos enseña que los verdaderos ojos espirituales que Jacob tenía en ese momento es lo que había de acontecer. Aunque estaba casi ciego físicamente, eso no importa. Su espíritu estaba cada día más vivo por el Ruach HaKodesh dentro de él para dar estas bendiciones, estas berajot a Efraín y a Manasés. En el verso 19 nos dice esto. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser Meló Agoyim, o sea, plenitud de naciones. Ya desde el nacimiento de Efraín, Joseph asignó el nombre de Efraín, que quiere decir fructífero. De esta tribu, de la tribu de Efraín, salió Yehoshua ben Nun, al que todos conocemos como Josué, el sucesor de Moshe Rabeno. Efraín recibe también la palabra de que llegará a ser una multitud de pueblos, en el sentido de que la fama de Yehoshua produciría un impacto entre las naciones por haber detenido el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ayalón. Esto lo encontramos en el libro de Josué, Yehoshua 10:12. Hay un lugar más en las escrituras donde aparece la misma expresión. Vamos a leerlo y esto lo tenemos en el libro de Romanos, capítulo 11, del 25 al 26, que dice así que donde la plenitud de los gentiles será salva. Hay una cantidad estipulada por Akadosh Baruj Hu de este número de Meló Agoyim, la plenitud de los gentiles que deben ser salvos. Hoy, hasta el día de hoy, siguen entrando gentiles y son injertados en el buen olisbo, mientras Israel tiene un velo puesto y están siendo llamados a celos.
Esto es algo profético. Así que la casa de Judá está esperando a que ese velo se le quite hasta el regreso del Mesías Ben David. Esta es una confirmación profética, la cual, te guste o no te guste, la cual se está cumpliendo de una forma activa hasta el día de hoy. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a leer Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Este es uno de los planes más grandiosos realizados por el Eterno para toda la humanidad. La sabiduría y el gran amor de nuestro Elohim está siendo aplicada de una forma dinámica y activa. Esta redención sobre todo sobrepasa nuestro entendimiento humano. Rabbi Shaul lo describe muy bien unos versos más adelante dentro de este mismo capítulo, en los versos 33 y 36, con estas palabras. Escucha lo que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente de Adonai? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y en él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Ve amén. Eso es algo que tienes que leer, amado creyente, y repasar. El capítulo desde 9, 10 y 11 de Romanos te abrirá el entendimiento y verá la importancia del pueblo de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver la conclusión de estos versículos en el libro de Romanos. La pongo para ti. Conclusiones de Romanos, de estos versos 25 y 26. Tenemos varias conclusiones, son 6 y las voy a leer para ti, para que las vayas asimilando. Solo una parte de Israel ha sido endurecida durante un tiempo limitado. No se trata de todo Israel y tampoco para siempre. Es una parte y temporal. Segundo, esto es un misterio, es decir, el parte del plan divino para la salvación del mundo que es difícil de entender. 3. La plenitud de los gentiles tiene que entrar en esa salvación que pertenece a Israel, te guste o no te guste. 4. La salvación de todo Israel depende de la entrada de la plenitud de los gentiles. 5. Todo Israel incluye no solamente el pueblo yehudí, sino también la plenitud de los gentiles, Melo ha-Goyim. Y 6. La impiedad será quitada de Jacob, que son las 12 tribus, no solamente de los judíos, que representan 2 tribus de Israel, Yehudá y Benjamín, y también posiblemente sea Leví. Cuando entendemos esto, nos ayuda a ir avanzando y a crecer espiritualmente en las sombras del Antiguo Testamento, de las sombras proféticas y la revelación profética de Yeshua HaMashiach, cómo tiene que ser todo realizado hasta los tiempos finales Aharit Hayamim, en los cuales estamos viviendo. También vamos a ver una escritura de Primera de Reyes, capítulo 12, donde se ve cómo el reino se dividió en 2 naciones. Esto ocurrió en el territorio de Efraín, en la ciudad de Shechem, que fue entregado a Joseph. Según Génesis 48, 22,
Efraín llegó a ser la tribu principal para el reino del norte. El primer rey de las 10 tribus del norte fue Jeroboam, de la tribu de Efraín. Primera de Reyes 11, 26 y 28. Desde ese día en adelante ha habido división entre las dos casas de Israel. Primera de Reyes 12, 19, Segunda de Crónicas 10, 19. Esta división vino del Eterno. Primera de Reyes 12, 24, Segunda de Crónicas 10, 15. Esto es uno de los misterios del plan divino de salvación para todo el mundo gentil. El reino del norte se paganizó rápidamente con la introducción de una religión sincretista. Primera de Reyes 12, 28, 33. Los profetas Amós y Oseas fueron enviados al reino del norte para anunciar su pronta destrucción. La casa de Israel iba a ser enviada ¿a dónde? A las naciones y a la dispersión para mezclarse entre ellas. Así está escrito en Oseas 7. Efraín se mezcla con las naciones. También en el libro de Teilín 106, versos 26 y 27, están estas palabras. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones, y dispersarlos por las tierras. El profeta Oseas, en el capítulo 2, del 14 al 23, nos habla del proceso de esta deportación a Asiria, hasta el regreso a la tierra bajo Yeshua HaMashiach. También Amós 5, 1 y 2, nos describe sobre la casa de Israel como nación. Lo leemos para que esto se nos quede grabado y vayamos poquito a poco aprendiendo todos juntos. Oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Debemos ser conscientes y saber que aquí no ha incluido al pueblo judío, según entiendo, pues está hablando tan solo de la casa de Israel, como nación. Mientras que la casa de Judá, Yehudá, estaba en el sur de Jerusalén. Esto lo tenemos en el libro de Amós, capítulo 9, versos 8 al 15, y nos habla del reino pecador del norte, como el Eterno lo ha castigado y lo castigará. Y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra, más tarde levantando el tabernáculo caído de David, reparando sus ruinas y restaurando el tiempo perdido. La casa de Israel no recibió ninguna compasión con la invasión asiria en el 722 antes de la venida de nuestro Adón Yeshua, sino que fue totalmente destruida como nación. Las 10 tribus fueron llevadas a los países que están ubicadas al norte de la tierra de Israel. Lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6. De allí se esparcieron por todo el mundo. Se pueden encontrar rastros claros de las diferentes tribus en los países noroccidentales de Europa y Norteamérica. Vamos a ver un mapa ahora de la zona europea donde hubo esta dispersión y donde se dispersó todo Efraín. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos este mapa donde fue esparcido todo el pueblo de Israel. Salieron de la tierra de Israel, Asiria, Galacia, Galia, Iberia, Britania, Samartia, fueron dispersos por muchísimas zonas normandas. Aquí podemos ver este mapa donde todo está marcado, desde Samaria, Jerusalén, Grecia,
Es algo impresionante cómo el Eterno usa la profecía y usa cada segundo y cada respirar de cada uno de nosotros para cumplir su plan profético, el cual ya está totalmente determinado. No tenemos que sorprendernos, amados míos. Nadie le puede enseñar al Todopoderoso, bendito sea su glorioso nombre. En el libro de Zacarías, capítulo 10, verso 3 al 12, dice así el Eterno: contra los pastores se enciende mi ira. Los líderes de Israel durante el tiempo del segundo templo, está hablando aquí, y a los machos cabríos castigaré. Los poderosos que oprimían a los pobres, porque el Eterno de los ejércitos ha visitado a su rebaño, la casa de Yehudá. Solo el pueblo judío, no la casa de Efraín. Y hará de ellos, con su caballo de honor en batalla, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, del todo gobernante, se refiere al Mesías, juntos serán como valientes que él en la batalla, y al enemigo en el barro de las calles pelearán, porque el Eterno estará con ellos, y serán avergonzados los que montan a caballo. Fortaleceré la casa de Yehudá, y la casa de Joseph salvaré. Esto lo tenemos el restablecimiento del Estado de Israel en 1948. Y los haré volver porque me he compadecido de ellos, las 10 tribus perdidas, y serán como si no hubiera rechazado la restauración en Israel, porque yo soy el Eterno, su Elohim, y les responderé: Efraín, las 10 tribus, será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos, las generaciones futuras, lo verán y se alegrarán y regocijarán su corazón en el Eterno, y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido y serán tan numerosos como él. Rabbi Shaul en el Brit Hadashah también explica eso en el libro de Romanos de una forma magistral, citando al profeta Oseas, el capítulo 2, verso 23. ¿A quién no era pueblo como mi pueblo después de la inserción en Israel de los gentiles, o Efraín? Así será salvo no solo la casa de Yehudá, también Efraín, según Romanos 9, 23 y 26, que voy a leer para ustedes. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice el profeta Oseas: a los que no eran mi pueblo, lo a mí, llamaré pueblo mío a mí. Y a la que no era amada, amada mía, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Como el Eterno está interesado en salvar a su hijo Efraín, al mismo tiempo salva a los gentiles que no son descendientes de Israel. Ese es el misterio del cual se habla en Romanos 11:25 que hemos leído anteriormente. Por medio de la entrada de la plenitud de los gentiles, que son los Benei Efraín, según Génesis 48:19, que dice: será salvo todo Israel, las 12 tribus, incluyendo a los judíos que nunca perdieron su identidad israelita. Seguimos con el capítulo 48 y el verso 20, después de la bendición de Jacob, y dice así: y los bendijo aquel día, diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manashe. Así puso a Efraín antes de Manashe. Esta bendición, que se realiza en la recepción de Shabbat, cuando bendecimos a nuestros hijos en Kabbalah Shabbat, se bendice a los varones con esta bendición: Yesinha Elohim ka Efraín be hi Manashe. Este hecho lo hace el padre
poniendo sus manos sobre la cabeza de los jóvenes, en la mesa del Shabbat. La pregunta es, ¿por qué se bendice a los varones en el nombre de Efraín y Manashe? El pueblo de Israel los toma como referencia en sus bendiciones y no a los otros grandes siervos de Elohim, Abraham, Isaac, Moshe, Yehoshua. ¿Por qué? Según la enseñanza de la Torá, estos dos hermanos tuvieron un comportamiento muy correcto en su vida a pesar de que el menor fuera puesto sobre el mayor. Nunca hubo riña, nunca hubo discusión, ni disputa, ni enfrentamiento entre estos dos hermanos, a pesar de ser criados en un ambiente pagano, de magia y brujería. Nunca perdieron la fe en el Elohim de Israel, su identidad israelita o las instrucciones de sus antepasados, lo cual Joseph les había enseñado. A pesar de haber nacido y vivido toda la vida fuera de la tierra de Israel, nunca perdieron la esperanza de volver a la tierra de sus padres. Estos dos son grandes ejemplos para todos los hijos de Israel, tanto por su rectitud, por su honestidad y el respeto a Akadosh Baruj Hu. Vamos con el verso 22 de este capítulo 48. Y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Aquí Jacob se está refiriendo a la parcela que compró frente a la ciudad en Génesis 33:19 y también la misma ciudad que fue tomada por Simón y Leví, Génesis 34. Tenemos la referencia en el Brit Hadashah con Yeshua en el pasaje de la mujer samaritana que todos conocemos. Shechem fue una ciudad de refugio en el territorio de la tribu de Efraín. Allí vivían los samaritanos, que son una mezcla entre los pocos sobrevivientes de las tribus del norte y los pueblos gentiles que el rey de Asiria trajo a la tierra después de la destrucción del templo de Israel. Eso lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, 24. Los samaritanos son los únicos descendientes de la casa de Efraín que no han perdido su identidad israelita. Mira lo que dice Yeshua en Juan 4:12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Este pueblo era parte del plan de salvación del Eterno por ser descendiente de Jacob, y el Mesías tenía que pasar por allí a salvar ¿el qué? Lo que se había perdido. En este momento, Yeshua, el Mesías, se sienta en el pozo junto a una mujer porque estaba buscando su novia también entre los samaritanos. Estos samaritanos esperaban la salvación por medio del Mesías. Todo judío espera al Mesías. Los samaritanos todos esperaban al Mesías, como está escrito en Yohanan 4:22. Mira la respuesta que dice nuestro Adón Yeshua: vosotros, los samaritanos, adoráis con vuestros sacrificios lo que no conocéis, el Elohim de Israel. Nosotros, los Yehudim, adoramos con nuestros sacrificios en el templo lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces la mujer le dice: sé que Hamashiach viene, que cuando él venga nos declarará todo. Y entonces Yeshua le dice: Ani Yeshua HaMashiach, yo soy el que habla contigo. Aquí Yeshua les está diciendo que son unos idólatras de una forma muy diplomática y cariñosa cuando hablaba de los sacrificios que solemnemente debían ser presentados y hechos en el templo de Jerusalén, apuntando a la restauración final de todas las cosas. Pues Abba no quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, según la bendita Torá, y no nuestras propias normas religiosas. Él quiere que le adoremos según la Escritura. Las normas religiosas creadas e inventadas por hombres, las cuales nos sacan de la verdadera emuná en Yeshua.
Esto está pasando en muchos púlpitos y congregaciones donde están profanando el nombre bendito del santo, con sus becerros de oro, ofreciendo alabanzas a la inmoralidad y a la carne. Desorden a la carnalidad humana, donde se exalta a los hombres poniendo fotografías con su nombre debajo de eruditos, de académicos, los cuales no guardan el Shabbat ni las festividades bíblicas, dedicando que la Torá está abolida y que todo esto es por gracia y que la gracia es suficiente por todo, lo que llamamos la hipergracia. Así, de esta manera, pudiendo justificar sus pecados, celebrando fiestas paganas dentro de lugares del culto igual que se hacía en Babilonia. Así dice la Escritura: salid de Babilonia, pueblo mío. Revelación 18:14. Yeshua se quedó 2 días en Siquem. Estos 2 días corresponden a los 2000 años que ahora el Mesías ha estado buscando en el mundo gentil a los descendientes de las 12 tribus de Israel junto con los demás gentiles. ¿Para qué? Para salvarlos. Porque la salvación viene de los judíos, y es así. La restauración de todas las cosas dentro del diseño profético de Akadosh Baruj Hu por medio de Yeshua, el mediador entre Dios y los hombres, el Mesías Redentor para toda la humanidad. Los exgentiles que aceptaron al Mesías, los cuales han sido injertados en el buen olivo que es Israel. Ahora ellos también son pueblo para su nombre. Es decir, ya no son gentiles en su identidad espiritual, sino parte del pueblo de Israel. Nos vamos a Génesis 49 y leemos el verso 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: reuníos y os anunciaré a los que os acontecerá en los días postreros. Juntaos y escuchad, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. Aquí tenemos ya en los últimos momentos de vida a Jacob, que va a dar las profecías a cada tribu. Jacob quiere anunciar lo que va a suceder en el futuro o en los tiempos finales, a Harit Hayamin. Debemos entender que las profecías pueden ser que se pueden cumplir en días, en semanas, en meses, en años o en cientos de años. Así que Jacob quiso revelar a sus hijos el momento de la llegada del Mesías. Supo que se mantendrían firmes delante del Todopoderoso, aun cuando supieran que el tiempo de su redención fue lejano. Vamos a leer estas profecías. 49, 3 y 4 habla así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío, y al principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. Simón y Leví son hermanos, sus almas instrumentos de violencia, en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no sea una mi gloria, porque en su ira mataron hombres. A ti, Yehudá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de sus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Yehudá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, a él sea dada la obediencia de los pueblos. La mano de Yehudá está en la cerviz de los enemigos por medio de David Hamelech. Esto lo tenemos en 2 de Samuel 22, 38, 48, donde dice así: perseguí a mis enemigos y los destruí, y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado, y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subjugado al enemigo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban.
Encontramos presagios proféticos que revelan el futuro de cada tribu, incluso hasta el momento de la venida del Mesías. Encontramos tres características para cada uno de sus hijos. Primeramente, número 1, la identidad y el carácter de cada tribu. Segundo, el desarrollo histórico de cada tribu. Y tercero, los sucesos de los últimos tiempos. Aharit Hayamim. La mano de Yehudá estará a la cerviz de los enemigos por medio del rey David, según acabamos de leer en 2 de Samuel, capítulo 22, 38. La mano de Jacob sobre Yehudá cumplirá finalmente con la segunda, con el regreso de Yeshua HaMashiach, cuando todos los enemigos serán puestos debajo de sus pies, como está escrito en el libro de 1 de Corintios 15:25. Pues el Mesías debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Yeshua es el león de la tribu de Judá. Cachorro de león eres tú, Yehudá. Revelación 5:5. Dice así: entonces uno de los ancianos me dice, no llores más. Mira, el león de la tribu de Yehudá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y ya para terminar, cuando Joseph dijo a sus hermanos, estaba ya vamos a ver la muerte de Joseph, voy a morir, pero Elohim ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió. Estamos ya en Génesis 50, en los últimos versos 24 y 25. El juramento que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, luego Joseph hizo jurar a los Bene Israel diciendo, Elohim ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. También en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 22 nos dice esto: por la fe Joseph al morir mencionó el éxodo de los Bene Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Joseph sabía que el éxodo iba a venir y por eso hizo jurar a los hijos de Israel para que sus huesos fueran sacados de la tierra de Mizraim y puestos en la tierra de Canaán. Esto lo tenemos en el libro de Josué capítulo 24-32. Joseph fue devuelto al mismo lugar de donde había sido desviado para buscar a sus hermanos. Según su fe le fue hecho. Muchos años después de su muerte, la tumba de Joseph todavía hoy está puesta como testimonio del Mesías Ben Yosef, que tuvo que dar su vida para poder buscar, encontrar y salvar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Joseph, en el día de la resurrección, según mi opinión, será vestido de inmortalidad, recibiendo la corona de vida, la cual a cada uno de nosotros como creyentes fieles, los que vivimos dentro de la Emuná Shelema, nos está esperando. La fidelidad es un gran galardón, el cual debe dar testimonio en la vida de todo creyente. Con esto, amados hermanos, vamos a terminar el estudio. Este estudio de la Parashá Vayehi y Vivió, donde hemos visto diferentes etapas y que contrastan todos con las sombras proféticas, tanto con Yeshua y con el pueblo Israel. Su pueblo, la redención también para los gentiles, y dentro de esas 12 tribus, de esos la Meló Agoyim, la plenitud de los gentiles, que hasta el día de hoy, según Romanos 11:25, siguen entrando y siguen siendo injertados dentro del buen olivo, el cual es Israel. Por favor, yo os recomendaría que leyerais con detalle Romanos 9, 10 y 11 para entender toda esta sombra profética y el plan de redención del Eterno con su justicia revelada. Y si lo tenéis que leer varias veces, sería incluso mejor.
para daros mucha más revelación. Pues es algo que todos necesitamos, leer y releer y pedir al Eterno que nos dé sabiduría y revelación. Bueno, amados míos, hemos llegado ya hasta el final del estudio. Vamos a hacer esta ventanita más pequeña. Dame un segundín. Así que, amado creyente, si te ha gustado este estudio, pues, si te apetece, dale al like, dale a me gusta. Si quieres compartirlo con algún hermano, con algún amigo, por favor, compártelo. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Es totalmente gratuito, no tiene ningún tipo de coste. Y si te surge alguna duda, pues por favor escríbenos un correo, deja tus opiniones y ya hemos terminado por hoy. Espero que este estudio haya sido de edificación espiritual. Debemos recordar que cada uno de nosotros estamos aprendiendo por la misericordia de Dios. Son estudios para crecimiento espiritual de una forma profética que vamos recibiendo con la ayuda del Todopoderoso. Ya vamos a entrar en la oración. Nuevamente quiero daros gracias por vuestro tiempo y vamos a cerrar este estudio y vamos a dar gracias al Rey de Israel por todas estas cosas. Si te quieres unir conmigo en la tefilá, eres más que bienvenido. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te doy por este nuevo día, por tu amor y misericordia. Bendito eres tú, Señor, que nos renueva la vida, Señor. Modé ani lefaneja. Gracias, Señor, que tú eres bueno, infinitamente misericordioso, que provees en nuestras vidas, Señor, que haces misericordia a miles de millones de personas todos los días, perdonándonos nuestros pecados, porque pecadores somos, Señor. Pero tú perdonas, restauras, nos levantas, Señor. Nos das aceite y vino y nos ayudas a caminar, así como el querer y el poder hacer las cosas, Señor. Porque nosotros no podemos solamente, Señor, en nuestra propia voluntad, sino que somos impulsados por tu Espíritu de Santidad, el cual nos lleva a toda verdad, a toda justicia, a practicar las buenas obras, a practicar el estudio y el crecimiento de la Escritura, por medio de la luz de Mashiach Yeshua, el cual vino y nos amó primero, ese pan que bajó del cielo y que se entregó por todos nosotros. Yo te quiero dar gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que tú toques su espíritu, toques su vida, que tú abras el entendimiento con esta palabra de vida, Señor, porque tus palabras son espíritu y son vida para transformar nuestros corazones. Akadosh Baruj Hu. Llénanos de tu Rúa, Señor, muéstranos los caminos de amor, de paz y de justicia, para nunca apartarnos de tu camino. Queremos bendecir tu glorioso nombre, Yud-Heh-Vahet Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Vaed, el glorioso nombre y a tu pueblo Israel, Señor, la nación santa, tu pueblo escogido, donde tú nos has puesto sin merecerlo, Señor. Quiero bendecir a Jerusalén, 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 si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios, por amor de mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea el shalom dentro de ti, ciudad del Rey Mesías. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por siempre. Akadosh Baruj Hu, Beshem, Yeshua, HaMashiach. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, pues Shabbat Shalom, que tengan un día precioso, que se gocen en sus comunidades, que aprendan mucha Torah, que santifiquen el Shabbat y que sean muy bendecidos, que tengan un día precioso y Shalom Alejem desde España, su hermano, por amor de Sion, no callaré. Un fuerte abrazo, Shalom Alejem, Kol Tuv.